tema que vamos a hablar hoy, el deseo de la novia, el deseo de la novia de Cristo. ¿Dónde está la novia de Cristo? Amén. Pero les contaba que esta mañana estuve en un lugar peligroso, donde está entre dos pandillas rivales, y fuimos ahí a proclamar la palabra del Señor y adorarle. Resulta ser que el pastor me contaba con lágrimas en los ojos que su congregación se fueron más de 40 personas porque vivían en una zona donde una de las pandillas le dijo que tenían que irse, pero un hermano no se fue, y le agarraron a su hijo y le cortaron 2 dedos. El hermano, obviamente indignado, enojado, una combinación de sentimientos terribles. Se imagina decir, y yo pensé que Dios me iba a defender, y ¿qué pasó? Muchos podemos tener una situación en la cual, ¿dónde estuvo Dios? Aparentemente. Pero en realidad la Biblia dice que la fe proviene del oír la voz del Señor. Entonces, evidentemente él no tuvo en ese momento, tal vez, yo no lo voy a juzgar, pero el problema triste es que otro día llegaron los pandilleros y dijeron que después de las 7 de la noche nadie podía andar fuera, en ese mismo lugar donde estuvo. Y él tenía 2 cultos entre semana a las 7 de la noche. Entonces vino él dirigido por el Espíritu Santo y le dijo: te vas a levantar y vas a ir a las casas de los hermanos. Todos viven bastante cerca en esa zona. Entonces se fue con los hermanos y dijo, porque Dios le había dicho, el diablo no va a prevalecer aquí. Y se fue y los hermanos lo acompañaron, tuvieron el culto. Y después la pandilla dijo: no, está bien, se pueden congregar. Pero el punto es oír la voz de Dios. Qué importante es oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la voz del Señor, no por alarde nuestro, sino porque el Señor verdaderamente te dijo a ti. ¿Por qué Dios no sana a cierta persona? Cuando yo oré que lo sanara, porque tuviste una buena intención de orar por sanidad, pero Dios no te dijo que lo iba a sanar. Simplemente, si no lo sanó es porque Dios no quería sanarlo. Y Dios es justo, santo y bueno, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Siempre hay cosas que en nuestra alma pueden ser complejas, pero aún las cosas que no entendamos a cabalidad aquí en la tierra, las sabremos entender cuando estemos en su presencia. Bien, Proverbios capítulo 13, versículo 12. Hermano, qué bueno es adorar a Dios con pasión. Qué poderoso. Y qué diferencia hay adorar a Dios con pasión. Debe entender que no todos van a tener la misma pasión para adorar a Dios. Una mujer que entró y derramó un perfume muy costoso delante del Señor y la criticaron, y con sus lágrimas porque era pecadora, pero ella estaba llorando porque el que estaba adorando pudo haberla rechazado, pudo haberla mandado a volar, como otros tal vez fariseos le habían dicho, tal vez prostituta, mujer de mala vida, infiel, vete, sucia. Pero en lugar de rechazarla, el Señor la acepta. Ella llorando y enjugando con sus propios cabellos sus pies. Yo imagino al Señor tal vez tocando su hombro, y la presencia de Dios en ese lugar hacía que ella fuera tocada, pero
los otros que estaban con el Señor se pusieron en un nivel de arrogancia en el cual no lo adoraron como Él merecía ser adorado. Pero el que más se le perdona, más ama. Y debemos entender que a todos se nos ha perdonado mucho. Por eso cada vez que presentes un sacrificio de alabanza, hazlo como si fuera el último día. Porque el Señor merece ese tipo de alabanza. ¿Qué tal si te dijeran tienes 2 meses de vida? Como le dijeron a otro pastor de allá de Lourdes, por donde anduvimos, que ese día otro amigo nuestro lo estaba cubriendo. Y ¿cómo sería esa adoración de alguien que sabe que está en sus últimos días? O de alguien que tal vez estuvo al punto de morir y Dios lo rescató. El punto es que nosotros debemos automotivarnos para dar la mejor adoración que Él merece. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo vuelvo a leer. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta hora? Lo invito a que hagamos una oración breve, pero muy sustancial. Papito, sé que tú tienes alimento para mi espíritu, Señor, de tal manera que hoy vas a nutrirme con esa vitamina celestial para caminar fuerte en mi espíritu. Y Señor, que no sea la carne la que gobierne, sino sea tu Santo Espíritu dentro de mí. Dios, tú vienes por una iglesia, una novia fiel a ti. Y hoy queremos, Padre, que una vez más nos reveles tu palabra, nos abras el entendimiento, de tal manera que, Señor, seamos muy fructíferos y que tú te agrades de nuestros frutos, Señor. Señor, pedimos que haya una dulzura de tu presencia en este lugar mientras predicamos tu palabra, y que cada uno de nosotros no recibamos información, sino transformación por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien se acuerda de lo que compartimos el domingo pasado? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que compartimos el domingo pasado? En los discipulados del Instituto Teológico por Extensión hay un apartado de hojas de apunte de las prédicas, que sería bueno, es una buena herramienta. Bueno, algunos tienen su ¿qué dijiste? ¿De qué tema? Vestida de blanco, muy bien. Si se fija, la vez pasada hablamos de ciertos dioses ajenos, y que cuando entendemos que el Señor viene por una iglesia fiel, evidentemente la novia le puede ser infiel a Dios con otros dioses, que en realidad no son dioses, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Pero un Dios o un ídolo es todo aquello que consistentemente, diga conmigo, consistentemente, te distrae de alcanzar tu propósito en el Señor. El chico que tiene un problema con sus ojos, por eso el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, porque el Señor ya sabía que aún en los últimos tiempos iba a ser gente que los ojos iban a ser cautivados por cierto tipo de imágenes que los iban a llevar a pecar. Pero en la palabra aprendimos de que el primer mandamiento escrito de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque la fidelidad es básica para la novia por la cual Cristo viene. Hemos hablado temas referente a la novia, pero nuestro versículo base es 2 Corintios 11:2, donde lo repetimos: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Diga conmigo, siempre fieles a Cristo. No ocasionalmente, sino Dios quiere que seamos siempre fieles a Cristo. Pregunta: ¿se podrá ser siempre fiel a Cristo? ¿Pedirá, vuelvo a preguntar, ¿pedirá el Señor algo que no se pueda hacer? No, ¿verdad? Entonces,
definitivamente ahí en el cielo, aquellos que en algún momento dijeron, no se puede, somos humanos, tú sabes, cometemos errores, todos somos, vamos a encontrar gente allá que le creyó a Dios y no que no haya pecado ni haya fallado, pero que en un momento dijeron, si Dios me pide a mí ser siempre fiel es porque se puede y yo con el poder del Espíritu lo voy a hacer. Pero para eso se necesita algo que hoy vamos a hablar y que es el tema central, el deseo. El deseo es clave. El deseo de la novia. Napoleón Hill dijo, el punto de partida de todo logro es el deseo. Podemos estar predicando por siglos, pero si el hombre no desea la santidad, si no desea agradar su carne, al final de la cuenta, ese va a ser el juicio. Y la pregunta clave es, ¿deseas tú a Dios más que cualquier otra cosa aquí en la tierra? Amado hermano, examinemos lo que la palabra dice al respecto. Solo déjeme hacer una breve recapitulación. El mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Veíamos que el común denominador es todo. Tú puedes ser un médico, puedes ser un piloto de avión, puedes ser un campesino, puedes ser tal vez un presidente. Pero en lo que Dios te ha puesto a hacer, ahí puedes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque no importa lo que hagamos, todo lo debemos de filtrar en base a amar a Dios. Perdone el ejemplo que le voy a dar, pero es el ejemplo que tenía cerca. Mi mentor, mi papá, él fue presidente de una institución financiera en el país. Y la institución financiera vinieron, algunos ya les he contado esto, y vino y le dijeron que podía que participara de un chanchullo, en términos bien salvadoreños. Y recuerdo que a mi papá le habían dado un carro que a mí me lo prestaba y me gustaba mucho. Y me dijo un día, mira, ¿te acordás de la 4Runner? Ya no la vamos a tener. ¿Y por qué, papi? Si a mí me gusta. Había manejado hasta Guatemala y él me enseñó a manejar y me tenía confianza para que yo manejara. Pero un día me dijo que no, porque ellos me han pedido una cosa que es ilegal, que es incorrecta, que no es íntegra, y voy a renunciarme. Entonces eso a mí me marcó, porque mi papá me enseñó que el punto no es hacer dinero, sino respetar a Dios y los principios de Dios. Y el amar a Dios es, aunque no te aprendas tal vez los versículos todos de la palabra, pero una cosa tienes que memorizarte toda la vida, y es que lo más importante en esta tierra es que no te ames a ti mismo ni ames al mundo, sino que ames a Dios. Y el que ama a Dios se va a notar por su manera de vivir. Si no amamos a Dios como se debe amar, es porque estamos amando a alguien más, y eso obviamente es infidelidad. Veíamos la vez pasada que Dios prueba si le amamos, que a veces Dios puede mandar gente con señales y prodigios. O sea, no te dejes llevar por milagros, porque si alguien se levanta con prodigios y te dice vamos en pos de dioses ajenos, dice la Biblia que Dios está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En otras palabras, Dios prueba nuestro amor. Y la Biblia dice que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, y ciertamente hoy en día vemos que la maldad se está multiplicando. Ya lo malo le llaman bueno, y la gente se acostumbra a ver normal lo que es anormal, aplaudir inclusive lo que es antinatural.
pero Dios es el mismo y su palabra no cambia. Veíamos también que amar a dioses ajenos afecta nuestras bendiciones. Veíamos cómo el pueblo de Israel fue afectado por adorar a dioses ajenos. Por ejemplo, en Primera de Reyes 9:6-9 veíamos que si te apartas del Señor siguiendo y sirviendo a dioses ajenos, el Señor les dijo que iban a sufrir, que iban a tener consecuencias, que eso fue el problema del pueblo de Israel. Y que veíamos también que el ser infiel comienza con la infatuación del corazón. Y veíamos que infatuarse significa ser orgulloso, que se muestra engreído en su actitud, comportamiento, manera de hablar. Por eso no se extrañe de gente que cuando usted les hable la palabra se infatúen. Ese es el problema más tremendo, que un corazón endurecido, orgulloso, no puede ser cambiado por la palabra. Y también veíamos cómo oró el argentino pastor Dante Gebel y mencionó sobre El Salvador una bendición que está en pantalla, pero veíamos que esa bendición estaba sujeta a la obediencia. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero se necesita un requisito y es obedecer su palabra y no ir tras dioses ajenos. Si no estás obedeciendo a Dios, estás adorando a dioses ajenos. Y hablábamos de que los aztecas adoraban al dios Xochipilli. Diga conmigo, Xochipilli, que es el dios de los deseos y el placer. Interesantemente, en Filipenses dice la escritura que fue el primer dios que hemos visto, dios ajeno, que hay quienes son enemigos de la cruz de Cristo, decía Pablo a los filipenses, y estaba hablando a la iglesia, pero dentro de la iglesia había gente que era enemiga de la cruz de Cristo, porque era gente que adoraba al Dios de sus propios deseos y se enorgullecían de lo que es su vergüenza, solo pensaban en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan eso? En otras palabras, si usted solo está pensando en lo terrenal, si usted no tiene la mirada puesta en Cristo como ciudadano celestial y vive para satisfacer sus propios deseos, amado hermano, usted necesita convertirse. Usted necesita un arrepentimiento, porque la vida cristiana tiene que ver con ser fiel a Cristo y no adorar otros dioses. Este Dios es tremendo porque la Biblia dice que no debemos volver atrás a la vieja manera de vivir con el fin de satisfacer los propios deseos. Cuando estábamos sin Cristo era algo que hacíamos. El fin era el placer. Veíamos diferentes ejemplos de eso, como el placer de los ojos, placer de la lengua, placer sexual como la mujer de Potifar, Zuleika, según la tradición. Y veíamos que hay síntomas del que adora al Dios de sus propios deseos. Como dice la Escritura, solo piensa en lo terrenal, se burla, causa divisiones, se dejan llevar por instintos, se queja, hace crítica no constructiva, egoísmo, orgullo, murmuración. Y eso lo encontrábamos en Judas capítulo 1, donde la Biblia dice que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Son individuos que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por los instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe y orar en el poder del Espíritu Santo. También veíamos en el versículo 16 la base de todos esos síntomas. Pero en esta hora queremos enfocarnos en esa palabra, deseo. Porque si tú adoras al Dios de tus propios deseos, debemos entender que hay placeres que Dios ha dejado al hombre
y que no es que sean pecado, sino el pecado es cuando estos placeres se llevan a cabo de una manera desordenada. Diga conmigo, desordenado. Los budistas se formaron a partir de que se enojó Buda con los hinduistas, porque los hinduistas decían que uno se reencarnaba en diferentes personas y que cosechaba lo que sembraba. Muchas religiones tienen parte de verdad, pero tienen, en medio de eso está lo torcido. Pero es cierto que uno cosecha lo que siembra. Lo que no es cierto es que uno se va reencarnando en diferentes personas. Pero entonces vino Buda y dijo, ya me di cuenta que el problema es el deseo, el placer. Entonces ellos dijeron que, como los hinduistas decían que el karma existía y cada quien recibía lo que sembraba, entonces él decía que la meta es decirle no al deseo, no satisfacer ningún deseo, y se privaban de todo, absolutamente de todo, y por eso para ellos era importante, o es todavía los que siguen, no satisfacer en absoluto la carne. Ahora, la palabra dice otra cosa. La palabra habla que Él nos ha dejado el poder disfrutar, por ejemplo, buena comida, poder amar, poder tener inclusive una relación con una persona del sexo opuesto, y Dios dejó placeres que están bien cuando son hechos en el orden de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, hablando del deseo, ¿será que Dios cumple los deseos de todos los seres humanos? Ese está fácil, hermano, no. Pero ¿será que Dios es un Dios que cumple deseos cual la lámpara maravillosa, frotándola y le dan 3 deseos? ¿Será que Dios cumple deseos de los seres humanos en algún momento? ¿Qué cree usted? No, hermano, yo tengo que cumplir los deseos de Dios. Pues fíjese que la Biblia dice que sí cumple deseos, pero en base a 2 secretos. Diga conmigo 2 secretos. No necesita usted la lámpara maravillosa, no necesita el genio de la lámpara maravillosa, ni mucho menos a Will Smith. Usted necesita estas 2 cosas, porque Dios sí cumple deseos, siempre que estén en el orden. ¿Cómo estar en el orden? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que uno de los secretos para que Dios cumpla los deseos es que tú le temas. Y se lo voy a mostrar en el Salmo 145. Dice la Escritura: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea que hay gente que le invoca de mentiras, ¿sí? Sí, o sea, hay gente que usted los va a ver. Yo sé que tú mueves montañas. No, me habrán rayado el carro. Yo sé que tú. Su mente por otro lado, ¿verdad? Sé que lo hará, pero pensando si lo van a quitar del trabajo. No se enfoca. Pero hay quienes lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Léalo conmigo. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¡Wow! ¡Qué lindo eso!, ¿verdad? Nuestro Padre es un Dios que cumple los deseos, pero solo te pide 2 requisitos. Vamos al primero. El primero es: teme al Señor. ¿Qué es temer a Dios? Eso lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Temer a Dios es respetar la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando tú eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero cuando eres tentado, ¿cuántos saben que Dios está ahí en medio de la tentación? Entonces, el hecho de que tú tomes la decisión voluntaria de decir no a la tentación, eso para el Señor te certifica: este me ama,
este tiene temor, le voy a cumplir su deseo. Y cuando menos sentís, a veces ni lo has pedido y Dios te da mejor de lo que habías pedido. ¿Alguien ha experimentado eso? Dios es así. ¿Pero por qué? Lo activaste con tu temor. Ahora, temor a Dios no es solo respetar la omnipresencia de Dios. Solo déjeme decirle algo que Mike Murdock dijo: amar algo es encontrarlo deseable. Hablando del respeto de su omnipresencia, respetar algo es encontrarlo valioso. Lo que sucede es que cuando estamos en el momento de la tentación, no valoramos la omnipresencia. Y ahí, si te dejas ir con la tentación, entonces estás irrespetando la presencia de Dios. En el mismo instante en que tú dices sí a la tentación y caes en tentación, y le das la espalda a Dios y empiezas a adorar al Dios de tus propios deseos, y empiezas a levantarle un altar y ponerle tu incienso, tu candelita, tus moneditas, tus lechuguitas, qué sé yo, ofrendas que tú le llevas al Dios de tus propios deseos, pero en el mismo instante, porque Dios siempre está ahí. Entonces, mire, cuando usted realmente respeta algo, entonces le da valor, le da valor. El problema es que no estamos caminando por fe, estamos caminando por vista y de una manera muy natural. En esta tierra tú tienes que aprender a caminar como hijo de Dios, como Jesús caminó. No quiere decir que no pudiera hablar con una chica. Por ejemplo, Jesús habló con la mujer del pozo. Yo creo personalmente que no era fea, porque había tenido, o por lo menos era simpaticona, o por lo menos no sé, pero algo atractivo tuvo que haber tenido. Que los discípulos se asombraron que lo hallaron hablando con una mujer. Pero mire, era la pureza caminando ahí. Y le dice: dame de beber, dame de beber. Para empezar, los judíos no se hablaban con los samaritanos. Él rompió, él no seguía patrones de hombres, él no seguía mandamientos que iban contrario a la voluntad de Dios. Por eso tú ama como Dios ama. No sigas mandamientos de hombres, sino haz lo que Dios te diga que hagas. Entonces él le habló y le dijo: dame de beber. Usted sabe la historia. Y tal vez era algo pispireta, pero no sabía con quién estaba hablando. Y cuando ella empezó a flirtear, dicen algunos, no tengo marido, le dijo. O sea, en otra palabra, estaba diciendo: estoy disponible. Yo creo que estaba sacando el lápiz labial, ¿verdad? No tengo marido. Y así bien rojo, ¿verdad? Ultra rojo, con brillante y todo. Entonces, sí, bien has dicho, porque 5 llevas ya, bandida. No le digo así, no le digo así. Pero digo, 5 has tenido, y el que ahora tienes, o sea, el de turno, tampoco es tu marido. Me parece que eres profeta, le digo. Pero nótese que el Señor caminaba respetando la presencia del Padre. ¿Qué hubiera pasado si él, no tenés marido? ¿Y qué vas a hacer hoy en la noche? No, él respetaba la presencia del Padre, porque él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, amado hermano, en Cristo podemos ver algo. Por eso es que hay gente que de repente, tal vez tú como hijo de Dios, puedes estar hablando con una chica y gente te puede juzgar. Uy, yo vi al hermano José hablando ahí en el súper. Ay, perdón. Ay, Josué, no. Era Josué, no. Porque siempre, oye, el diablo va a buscar aquí alguien a quien usar para matar, robar o destruir una relación. Pero tú, no importa las calumnias, porque inclusive a Jesús lo calumniaron, pero tú, cuando actúas con temor a Dios y sabes bien lo que has hecho, entonces no tienes nada de qué temer, porque el Señor va a pelear por ti. Pero amado hermano, el temor a Dios me hace a mí caminar de una manera en que no solo respeto la omnipresencia, sino, la vez pasada también lo hablamos, pero se lo voy a poner
para que se recuerde, pero temer a Dios viene del hebreo yaré. Temor en hebreo es yaré y significa mostrar interés y placer en Dios sobre todo lo demás. ¿Cómo saber si yo voy a permanecerme fiel a Cristo? ¿Deseas a Cristo? ¿Lo deseas a Él más que a ti mismo? Cantamos una alabanza que dice: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Aquí hay asiento, qué gusto verles, bienvenidos. Pero en realidad, en la práctica, te amo más que a mi suegra, tal vez. Te amo más, pero no más que a mi vida, porque en realidad, en la práctica, nos amamos más a nosotros mismos. Diga conmigo: placer en Dios sobre todo lo demás. Déjeme darle otra comprobación de este secreto. Dice la Escritura: prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Diga conmigo: temer al Señor. ¿Por qué estamos viendo el temor al Señor? Porque es uno de los secretos de a quienes el Señor cumple sus deseos. Ahora, el deseo, quiero que note aquí que la misma palabra enseña a temer al Señor. Veamos el contexto de Salmo 34, que les dice: les enseñaré a temer al Señor. Y mire qué interesante es. Comienza en el versículo 4 y dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Este es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 34. Cuando estaba yo recién convertido, oí una alabanza de este salmo que decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y el canto decía: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero había una parte donde decía: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces cuando yo oí eso, se quebró mi corazón, porque yo dije: ¿me oyó a mí? A mí. El Dios Todopoderoso me oyó a mí y de todos mis temores. O sea, fue una revelación para mí. Me libró. Y entonces todos mis temores, todos mis temores, Él me puede librar de todos mis temores. Y lo creí y fue real. El Señor lo libra a uno de todos los temores. Pero este salmo habla no solo eso, sino también habla de lo que significa el temor a Dios. Y mire qué tremendo, porque dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Si tú sigues con temores en tu vida que están prevaleciendo, es porque probablemente tu vida de oración está débil. Tu vida de oración está flaqueando. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Aleluya. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades? Bueno, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, amén. Mira qué tremendo. ¿Cómo te salva el Señor de tus dificultades? Orando. Orando. O sea, en otras palabras, déjeme ponerlo de otra manera, porque algunos dicen orando y oyen la palabra orar y automáticamente se les encrispa la piel, como rechazar, y lo ven religioso. No quiero orar. Bueno, no voy a decirle así. Platicar, conversar con Dios de una manera alegre, divertida, simpática, tener intimidad con Él. Hazlo y Él te va a librar. Pero mire el contexto.
De ahí dice, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. El ángel del Señor chequea. Ahí vas manejando a 140. ¿Y por qué no te has bajado, ángel? Porque este sí teme a Dios. Me voy a aguantar. No, porque en otros, allá a los 110 ya se ha bajado el ángel. Pero el que teme al Señor, ahí está, porque hay una promesa. El ángel del Señor es un guardián de todos los que le temen. O sea que no es de todos los cristianos, sino de los que le temen. Porque no todos respetan la presencia de Dios. No todos. Por eso hay cosas que pasan. No se pregunte por qué. Pero a veces porque no hay temor. O sea, se tiene un evangelio superficial, un evangelio de apariencia, un evangelio superficial nada más porque al final no nos interesa agradar a Dios, sino agradarnos a nosotros mismos. Entonces, prueben y vean, dice el versículo 8 al 11, que el Señor es bueno, y ahí dice, teman al Señor, vengan, les enseñaré a temer al Señor. Y dice el 12, ¿quieren vivir una vida larga y próspera? ¿Cuántos quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces dice, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Primero comienza con la lengua. Por eso no se pierda la serie Yo y mi Bocota. Después de la serie Soul Fit. No se pierda esa serie de la lengua. Pero mire esto, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Una persona que teme al Señor va a buscar la paz. No puedes estar en Cristo y esperar que todo va a estar bien si no estás arreglando las situaciones con tus hermanos en Cristo, con aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo, sino que mantienes rencillas pudiendo arreglar las cosas. Pregunto a los del discipulado, ¿cuándo tiene uno que tomar la iniciativa para ir a estar en paz con los hermanos? ¿Cuando a uno lo han ofendido o cuando uno ofende? Levanta el dedito así. En los dos casos, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? El maduro. A veces la gente ni sabe que te ofendió, sino que tú estás cargando con eso. La hermana me vio feo. Entonces vaya a decirle, no, es que me da pena. Entonces no se cargue. Pero es que no me gusta. Algo hay que hacer, porque usted no puede tener rencor contra alguien, porque la Biblia dice que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios nos perdonó. Entonces, buscar la paz es parte de lo que alguien que teme a Dios hace. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, y este es lo segundo, el segundo secreto. Usted quiere que el Señor, mejor que Aladino, le cumpla los deseos. Sí, hay deseos que Dios cumple para el que teme a Él y también para el que hace lo correcto, o sea, al que camina en justicia. Oiga esto, dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Mire esto, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Qué poderoso está eso, amado hermano. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Ay, no, cabal, yo quería, cabal, se me arruinó la culata, cabal, como pez. Pero ¿cómo está viviendo? De una manera impía. ¿Qué significa impío? Impío viene del hebreo rasha. Y rasha, yo no sé si usted se acordará, en algún momento yo se lo mostré, pero rasha habla de condenado, culpable, inicuo, maldad, pero me interesa, me llama la atención que dice vicioso. Impío es alguien que tiene un vicio. Hay gente que tiene pecados recurrentes que nunca resuelve, nunca busca ayuda, nunca los confiesa. Y el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Busca ayuda. No puedes mantenerte en una condición que tú sabes que está mal solo por satisfacer al Dios de tus propios deseos. Estás en un problema de idolatría, de adoración incorrecta que te va a afectar en tu vida y en tu prosperidad. Hoy el día en que el Señor te lo dice.
Y mira, pero también es interesante esto, porque dice, encierra cierto sentido violento de disturbio interno. Diga conmigo, disturbio interno. Una persona impía no es necesariamente el que no ha recibido a Cristo. Puedes estar en Cristo, pero vivir de una manera en la que tienes disturbios internos, como si el ser humano fuese malvado debido a conflictos internos que no han sido resueltos. Conflictos internos que no han sido resueltos. Un impío es alguien que tiene conflictos internos que no han sido resueltos. ¿Cómo así, mi hermano? A veces por orgullo no lo dice, a veces por egoísta no lo dice, pero por eso es que la Biblia dice que si no nos hacemos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos. Un niño, mami, me pegó fulano de tal. Ay, ¿y qué te hizo? Me jaló el cachete. Y dicen, y son bien honestos, ¿verdad? Bien abiertos. Una cosa linda de los neófitos, o si alguien viene nuevo a Cristo, me gusta que son bien francos, bien honestos, bien verdaderos y que buscan rápido ver cómo solucionar problemas. Pero muchos que ya tienen bastante recorrido en el Señor se van volviendo herméticos y van siendo duros de corazón y no buscan ayuda cuando deberían buscarla. No buscan reconciliación cuando deberían buscarlo. Tú puedes estar en Cristo, pero tus actitudes pueden ser impías porque no buscas resolver. La Biblia dice, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tienes un problema con alguien, ve y arréglate. Pero es que esa persona es orgullosa, más orgullosa eres tú que no quieres ir a arreglar. Pero si tú vas y pregunte usted a las personas que han tomado la valentía de ir a arreglar problemas, porque sabes, en Cristo todos nos vamos a equivocar. Yo te pido perdón si de esta iglesia te hemos fallado, te hemos lastimado, te hemos ofendido, si hemos hecho algo que tal vez consciente o inconscientemente no debemos hacerlo, definitivamente. Pero si en algo te fallamos, este día te pido perdón. El punto es, amado hermano, que no podemos caminar de una manera que agrade a Dios si no buscamos la paz con todos. Y eso es parte de dejar la impiedad. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Y lo que el impío teme, esto me llamó la atención, eso le vendrá. Usted, le digo, esta tarde, usted, créame, usted no quiere ser impío. Por las consecuencias, usted no quiere la impiedad. Usted no quiere que lo que tema le venga. Usted, por el contrario, usted lo que quiere es que Dios le dé lo que usted desea. Porque si usted vive en el temor a Dios, lo que va a desear va a ser conforme a la voluntad del Señor. Por eso yo quiero ir concluyendo hablándole a usted de lo que la novia debe desear. Mire qué lindo este versículo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ya se fijó que una persona que teme a Dios está amarrado con la confianza al Señor. O sea, si usted confía, automáticamente para el Señor hay confianza. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Lo verá el impío y se irritará. Porque otra característica del impío, aparte de que no arregla las situaciones, sino se mantiene con rencor, con resentimiento y con situaciones no resueltas, esa la Biblia lo describe como maldad. Por eso nuestras Biblias lo tradujeron como maldad. Pero se irrita el impío cuando ve lo que le pasa al justo. Crujirá los dientes y se consumirá. Y es lo que le pasa al que confía en Jehová. Y el deseo de los impíos perecerá. Diga conmigo, deseo. ¿Qué es lo que la novia debe desear, amado hermano? Porque eso que deseamos es lo que va a dominar nuestro proceder. Mi amado hermano, mi oración esta tarde, ahora que estamos terminando esta prédica, mi oración es que usted identifique al Dios de los deseos, propios deseos, y aprenda a dejar esos deseos
y escoger los deseos de la novia. ¿Cuáles deben ser los deseos de la novia? Rápidamente, Proverbios 8:11 dice: la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. ¿Ha visto usted un rubí? Suegro, si usted necesita un rubí, puede pedírselo a mi suegro. Él, barato, bueno, bonito y barato. Pero mire que lo compara con joyas preciosas. Pero dice la Biblia que la sabiduría, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Entonces, en primer lugar, el deseo nuestro debe ser prioritario, adquirir sabiduría. Debemos desear la sabiduría. Por eso estamos acá reunidos. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Por eso es que los martes hemos estado hablando sobre 7 pilares de la sabiduría. Y este martes vamos a estudiar la sabiduría de Cristo, con ejemplos prácticos de cómo Cristo se caminó con sabiduría. Mire, la Biblia dice, Colosenses 2, del 2 al 4, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, en Cristo. Por eso no se pierda este martes. Pero en segundo lugar, amado hermano, debemos, aparte de desear sabiduría, debemos desear su palabra. La Biblia dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré. ¿Por qué? Deseaba tus mandamientos. Oh, no hay nada más hermoso que desear la palabra. Porque hay quienes lo pueden decir: no, muy aburrida, más barato buscar una serie de Netflix que estar leyendo eso. No, eso es, hay en la iglesia suficiente. Pero en realidad la novia tiene que aprender a desear la palabra del Señor, desearla. La Biblia dice también en el versículo 40 del Salmo 119: yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vivifícame en tu justicia. Amado hermano, levanten la mano los que están siendo discipulados, que ya hicieron el examen. ¿Cómo les fue en el examen? Estuvo bonito, ¿verdad? Todos lo hicieron ya, pasaron. A saber. Dios quiera que sí, dice. Pero, amado hermano, por cierto, si usted recuerde inscribirse con Madeline, si usted quiere ser discipulado y quiere amar más la palabra, conocer más de la palabra, crecer espiritualmente. ¿Cuántos de los que han estado recibiendo pueden testificar que han crecido espiritualmente? Levanten la. Oh, miren, sí, definitivamente valió la pena. Pero mire, viene lo mejor, porque cada vez se pone más bueno. ¿Qué debemos desear aparte de la sabiduría, aparte de la palabra? Debemos desear su salvación. Mire lo que dice la Biblia: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Este va con el anterior, pero tu ley es mi delicia. Pero mire, he deseado tu salvación. ¿Sabía usted que la Biblia dice que debemos cuidar esta salvación tan grande? Y por eso estamos congregándonos, porque la salvación se cuida. Si usted se deja de congregar, esa salvación la va a descuidar y va a empezar como el pródigo, tal vez viviendo de una manera desordenada. El punto es cuando entra el desorden a tu vida, para lo cual Satanás es especialista en desordenar. Ahí empieza la pobreza, la muerte, el decaimiento y en lugar de evolución, involución del hombre. Ahora, también dice la Biblia que debemos desear su lugar de reunión. Dice la Biblia: deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo, me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. El salmista estaba diciendo: deseo estar en tu casa. ¿Por qué? Porque quería alabar a Dios. Porque no es lo mismo
Cuando tú vienes y presentas un sacrificio al Señor, hay gente que a veces tienen una actitud de obligados de estar acá. Hay gente que como que me están haciendo un favor a mí por estar acá. Se le ve una actitud como que me están haciendo un favor. Y en realidad, amado hermano, usted no me hace un favor a mí. Usted se hace un favor a usted mismo cuando se expone a la palabra de Dios y cuando presenta un sacrificio de alabanza al Rey de Reyes. La Biblia dice que el que sacrifica alabanza le honrará. Y Dios honra a los que le honran. Le conviene a usted. Pero mire, qué triste es cuando hay gente que hay que estar dándole cuerda, ¿verdad?, para que se congregue. Pero el salmista deseaba los patios de su templo. Deseaba, ¿para qué? Para presentar alabanza. Hay gente que solo le gusta estar en la palabra. No aquí, en esta iglesia no, aquí todos vienen al tiempo de la alabanza. Pero hay otras iglesias que, ¿a qué horas termina la alabanza? Pues ahí llego, cabal para la palabra. No, es que no me gusta eso. Yo sé que no me gusta estar con eso. Además, ni bien lo hacen. Mentira, lo hacen bien chivo. Pero como él está torcido. Y termino con esto. Debemos desear al novio más que a nada. La Biblia dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu entre mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire, cuando tú deseas a Dios, puede ser que ahorita tú puedes ser totalmente honesto con nosotros y decir: no, la verdad que ahorita a las 3 de la mañana lo que yo deseo es una buena colcha, una buena almohada y una buena cama. Nada más, mi hermano. Pero llega un momento en la vida donde, si tú escoges a Dios y examinas tu proceder, tu vida, cómo está tu estado actual, cuando tú te acercas a aquel que te formó, porque sabes, los dedos del Señor hicieron hasta la última célula de tu cuerpo. Dice la Biblia que hasta todos los cabellos están contados. ¿Te imaginas el Señor? 2327, 2328, 2329. Tal vez hay un ángel que le toca estar contando, pero todos, dice la Biblia, que están contados. Aún los que se te cayeron en el baño cuando te estabas echando VO5, Alberto VO5. Ya ni existe, creo yo. Pero todos están contados, porque Dios nos ama con el mayor amor. Pero hay gente en esta tierra que un día deciden desear a Dios más que cualquier otra cosa. Y un día deciden: ¿qué pasará si me despierto a las 3? O tal vez no a las 3, pero comienzo cambiando mi hábito de búsqueda tuya y haciendo tal vez lo que hasta ahora no había hecho. Desear a Dios es desear su presencia. Y si alguien me impacta que deseaba a Dios y deseaba su presencia, porque claro, o escoges adorar al Dios de tus propios deseos, o escoges adorar al Dios y escoger los deseos de Dios. David decía, mire qué lindo esto: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, porque Dios concede las peticiones del corazón de los que le temen, de los que caminan en justicia, de los justos. Y no le negaste la petición de sus labios. Pero mire lo que dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. ¿Cuáles son esas bendiciones? Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre.
lo llenaste de alegría con tu presencia. El deseo del corazón del salmista era Dios mismo, era su presencia. Por eso, cuando tú empiezas a descuidar, una persona que descuida la búsqueda del Señor, empieza a decaer en su caminar con el Señor, probablemente está amando a alguien más y por ahí hay una infidelidad en camino. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú lo deseas, porque sabes, amado hermano, yo te puedo decir muchas cosas, pero si tú no deseas hacer las cosas, pero si tú un día decides desear la santidad, desear a Dios, desear lo que Dios desea, desear la pureza, desear agradarle, desearlo a Él sobre todo lo demás, hermano, como el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. De madrugada te buscaré, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Inténtelo. Busque al Señor como nunca antes lo ha buscado. Deséelo a Él ardientemente. Deséelo más que cualquier cosa de esta tierra. Y si a usted le cuesta, dígale: Señor, me cuesta, siento que voy más, tengo la tendencia a satisfacer al Dios de mis propios deseos, pero yo quiero desearte más a ti. ¿Hay alguien que desee su presencia? Vamos a terminar entonando un canto en fa, solo que